Muchas personas que inician en este mundo se preguntan cómo es posible que nosotros transformemos esos gráficos en dinero. ¿Cómo es que se consigue ganancias con esta actividad? En esta clase te vamos a explicar cómo lo hacemos. Hola, sean todos bienvenidos a esta nueva clase de nuestro curso, donde vamos ahora a abordar el tema de cómo es que transformamos nuestro conocimiento en dinero. Y en esta oportunidad vamos a iniciar recordando un término que analizamos en la clase número 4, la clase de glosario, donde evaluamos diferentes términos que utilizamos para hacer trading. En uno de estos términos que analizamos es el pips. En ese momento explicamos que el pips es como la medida con el cual nosotros cuantiamos el movimiento del precio del activo. Es la forma en que en el trading se estableció para poder medir el desplazamiento que tiene un precio, bien sea a la alza o a la baja. Pues la palabra pips significa punto porcentual, y de allí que es el movimiento más pequeño medible que puede hacer el activo. Primeramente debemos saber identificar este pips, esta unidad, este valor por punto porcentual, dependiendo de los activos, porque cada activo tiene un valor de pips determinado. Y vamos a comenzar con las divisas, que son una de las acciones que más se operan, como es el mercado de Forex. Tenemos que tener en cuenta que las divisas en primera instancia se enuncian como un par, ¿sí? Una divisa no se evalúa sola, o sea, solamente el dólar, solamente el euro, solamente el yen. Siempre se evalúa una divisa con respecto a otra. ¿Cuánto vale una con respecto a otra? ¿Cuánto vale el dólar respecto al yen? ¿Cuánto vale el dólar respecto al euro? ¿Cuánto vale el yen respecto a la libra esterlina? Y así sucesivamente. Es una relación entre dos diferentes monedas. Y eso nos va a dar un valor. En el par de divisas, el primero que nos aparece se le llama divisa de referencia. Y el segundo que vamos a ver seguido a este se le llama divisa de referencia. Y esto va acompañado de un valor. Ese valor representa cuánto de la divisa cotizada necesito para comprar una divisa de referencia. ¿Cuánto de la divisa cotizada necesito para comprar una divisa de referencia? Por ejemplo, si yo veo el gráfico, el par euro-USD, y este me dice que el euro-USD es igual a 1,2488, quiere decir que para yo comprar un euro necesito 1,2488 dólares. ¿Sí? O sea, lo leemos de esa manera. Para yo comprar una unidad del primero, necesito tanto del segundo. ¿Sí? Espero que se haya entendido. Si tengo el par euro-JPY y me dice que está en 169,30, entonces quiere decir que para comprar un euro necesito 169,30 yen japonés. Si tengo un par de divisas que digamos que estamos en el caso del GBP-USD y está en 1.1590, quiere decir que para comprar una libra esterlina necesito 1,1590 de dólares. De esa manera es que leemos la información que nos suministra los gráficos, que nos suministra el mercado de Forex cuando estamos hablando del par de divisas. Entonces primero debemos comprender cómo leer la información. Lo segundo que vamos a analizar es cuál es el valor del pips, cuál es la unidad de medida con la cual podemos detectar qué tanto se movió el activo en cuestión. En el caso de las divisas tenemos dos. Están las divisas que están representadas por la mayoría de los pares, como los pares que tienen que ver con el dólar, con la libra esterlina, con el euro, con el dólar canadiense, con el dólar neerlandés y otros pares de divisas.
Por lo regular, estos pares de divisa, si ustedes notan sus valores, ellos tienen 4 decimales. O sea, usted lo va a ver que tienen 1 punto y seguido de ese punto vienen 4 decimales. El valor del pips es el cuarto decimal. O sea, si nosotros tenemos 1.2430, el 0, que es el último número que vemos en los decimales, sería el pips de estos activos. Es decir, que si a mí me dice que el euro USD está en 1.0641 y sube a 1.642, quiere decir que ahí subió un pips. Si de 1.0641 subió a 1.0643, entonces ahí subió 2 pips. Si de 1.0641 subió a 1.0651, entonces tenemos un aumento de 10 pips. Y así sucesivamente. Lo mismo pasa en caso contrario. Si estamos en 1.0641 y baja a 1.640, entonces baja un pips, pero un pip a la baja. Si bajó a 1.0639, entonces bajó 2 pips. Si bajó a 1.0631, entonces quiere decir que disminuyó 10 pips. Y de esa manera es que nosotros medimos los pips en el mercado de Forex. Aparte del mercado donde están presentes el dólar, el euro, el dólar neerlandés y lo que ya mencionamos previamente, están los pares de divisa donde tenemos presencia del yen japonés. Cuando hay presencia del yen japonés, este par de divisa se tiende a ver con 2 decimales y tiende a ser un valor un poco más alto. 169, 168, 170, punto 23, 24, 25. O sea, se ve con 2 decimales debido a que el yen es una moneda más débil que las demás en comparación con las demás. Y se escribe con una numeración más elevada. A diferencia de los otros pares de divisas, siempre es 1 punto o 0 punto y trabajamos con 4 decimales. En el caso del yen, trabajamos con un número de 3 dígitos, 120, 130, 140, acompañado de 2 decimales. El pips es el último decimal, es decir, que si tenemos el euro JPY, entonces si el euro JPY está en 165.40, si sube a 165.43, ahí subió 3 pips. De 40 a 43 ha subido 3 pips. Si subió a 163.50, estamos hablando de 10 pips a la alza, o sea, subió, aumentó en su cotización. Y mismo pasa si comienza a disminuir. Entonces, de esa manera es que nosotros leemos el pips. Es lo primero que tenemos que comprender. ¿Cuál es el pips y cómo lo medimos o cómo lo vemos en los gráficos? Cabe destacar que en algunos brokers o inclusive en el mismo MetaTrader, cuando vemos el valor del precio, lo vamos a ver con un decimal más. Es decir, que en el caso del euro JPY, en vez de verlo con 2 decimales, lo presentan con 3 decimales. ¿Sí? 126.305. Ese último decimal se le conoce como pipete o micropips. Sin embargo, a la hora de nosotros calcular el valor de lo que ganamos o perdemos, nos interesa el pips. El pips va a seguir siendo el segundo decimal. Pero hay que tener en cuenta que en algunos casos hay un decimal de más, así que no nos vayamos a equivocar que es el último. Tenemos que estar pendientes. En el caso de las divisas que tienen presente el yen japonés, es el segundo decimal el que representa el pips. En el caso de los otros pares de divisas, es el cuarto decimal. Lo podemos ver con 5 decimales. Igualmente nos lo pueden presentar con 5 decimales, pero el pips sigue siendo el cuarto decimal. Y de esa manera es que nosotros vemos los pips en lo que respecta al par de divisas. A continuación le vamos a mostrar una lista de las divisas con la cual más trabajamos, con la cual más se hacen análisis de mercado, con la cual más se operan, acompañados de su abreviatura, para que así cuando vayan a plataforma donde van a hacer trading, puedan saber con qué divisas están trabajando. Por ejemplo, si usted le dice en euro, ya usted sabe que la abreviatura es EUR. Si usted le dice en yen japonés, ya usted sabe que la abreviatura es JPY. Si usted le dice en dólar canadiense, ya sabe que la abreviatura es CAD.
Y así sucesivamente. Por eso acá le estoy dejando la abreviatura de las divisas con que más trabajamos. Y recordemos que ella se expresa siempre en pares. Una divisa en función de la otra. ¿Cuánto vale una divisa en respecto a esta? Y de esa manera es que se van generando los gráficos. Se han catalogado estos pares de divisas por los pares de divisas principales, pares de divisas menores y pares de divisas exóticos. Los pares de divisas principales son aquellos pares, como ya les mencioné, que son los que más se operan, y es donde está la presencia de las monedas con mayor negociación en el mercado de Forex. Y tienen que ver con aquellos donde tenemos presencia el dólar estadounidense con respecto a otros pares de también mayor cotización, como son el euro, el yen japonés, la libra esterlina o el dólar canadiense. Estos pares de divisas tienden a tener bastante liquidez y bastante movimiento en el mercado. Y debido a ello se les cataloga como pares principales. Seguido de esto hablamos de los pares de divisas menores. Son aquellos donde siguen presentes las divisas que ya mencionamos, aquellas divisas con bastante movimiento, pero en ausencia del dólar, como el euro GBP, el dólar libra esterlina, el euro JPY, el euro yen japonés, el GBP JPY, que es la libra esterlina con el yen japonés, y así sucesivamente. La combinación de estos pares de divisas, pero en donde no existe presencia del dólar. Y lo último, tenemos las divisas exóticas, que son divisas que casi no se operan porque tienen muy poca volatilidad en el mercado. Sería emparejar una divisa fuerte con una divisa de poco movimiento en el mercado o que poco se analiza, como por ejemplo la comparación del dólar con el real brasileño, la comparación de la libra esterlina y la lira turca. O sea, es la comparación con divisas que casi no se cotizan, que casi no, las personas no siguen, no tienen un impacto muy fuerte en la economía, a diferencia de las divisas que ya mencionamos, que son el euro, el dólar, el yen. Son divisas fuertes que tienen bastante impacto en la economía mundial. Y por ello es que nosotros a la hora de hacer trading nos enfocamos más en los pares de divisas principales y en los pares de divisas menores, porque en estas están presentes las divisas que tienen mayor impacto en la economía mundial y por tanto tienen mayores fluctuaciones. Y recordemos lo que hemos hablado. Nosotros estamos ganando por movimiento del precio. Mientras mayor sea el movimiento y se va a nuestro favor, mayor van a ser nuestras ganancias. Seguidamente ahora vamos a hablar de otro par de divisas que también se opera mucho, que hay muchos traders que les gusta operarlo debido a su alta volatilidad, aunque como todo hay que saberlo operar. En este caso vamos a hablar del oro. El oro se expresa como una relación, así como el par de divisas, en una relación en función del dólar. Así que usted en los gráficos no va a ver el oro solo. Cuando usted lo va a conseguir como un par. Por lo regular lo escribimos en función del dólar estadounidense. Y se escribe con la abreviatura XAU. Nosotros lo leemos SAO. Pero se escribe XAU, que es la abreviatura para el oro, acompañado con el dólar. Por lo tanto, cuando ustedes en los gráficos ven el valor del SAU USD, ustedes están viendo o están leyendo cuánto vale una onza de oro con respecto al dólar. Es decir, que si el SAU USD usted viene en 2.320, quiere decir que para comprar una onza de oro necesito 2.320 dólares. El número está expresado en función de onza, porque recordemos que el oro se compra es por peso y la unidad de referencia para el mercado es la onza. Por lo tanto, el precio que usted ve es el valor de la onza de oro. Ahora bien, lo que sigue es lo que venimos analizando. ¿Cuánto es el pips en el oro? El oro es semejante al yen japonés, donde hay presente el yen japonés. Lo vamos a ver acompañado de 2 o 3 decimales. Y al igual que el yen japonés, en el caso del oro y la plata, que también se cotiza en el mercado, va a ser el segundo decimal. Si usted ve 2234.45, el 5 es el pips. El 5 es nuestra unidad de medida. Es decir, que si sube a 46, sube un pips. Si sube a 55, acabamos de subir 10 pips. Igual si baja
a 0.35. Quiere decir que disminuyó 10 pips de su cotización. A diferencia de las divisas, el oro, si ustedes ven el gráfico del oro, su volatilidad es mayor. Es decir, la cantidad de pips que sube o baja es mucho más grande en comparación con las divisas en el mismo tiempo. Por ejemplo, yo en el euro USD puedo ver el aumento de un pips al pasar 5 minutos. Por decir un ejemplo, en 5 minutos el precio varía un pips. Pero en el oro, en esos mismos 5 minutos puedo variar 200, 300 pips o hasta más. Porque la volatilidad del oro es mucho más elevada que el caso de las divisas. Y el tercer par que vamos a hablar es el Bitcoin. Como ya saben, también tiene una volatilidad relativamente alta, es más elevado que la volatilidad en el par de divisas, que en el mercado de Forex. Pero como todos hay que saberlos trabajar. En el caso del Bitcoin va a estar igualmente expresado como una relación. Por lo regular lo vamos a ver, así como el oro, una relación con respecto al dólar. Y ustedes en los gráficos lo van a ver como BTC, que es la abreviatura de Bitcoin, USD. Entonces, cuando vamos a los gráficos, igualmente vamos a ver cuánto vale un Bitcoin con respecto al dólar. O cuántos dólares necesito para comprar un Bitcoin. Ejemplo, si el Bitcoin ahorita estuviera en 25,000, el BTC USD quiere decir que para comprar un Bitcoin necesito 25,000 dólares. En el caso del BTC, el Pips es mucho más sencillo. La relación es 1 a 1. Es decir, que cuando sube un dólar, sube un Pips. Cuando sube 2 dólares, subió 2 Pips. Cuando sube 200 dólares, subió 200 Pips. En el caso del Bitcoin, la relación es 1 a 1. Muy sencilla. Un dólar, un Pips. Ya. Es más fácil de determinar, es más fácil de calcular, a diferencia de los otros, porque nosotros tenemos que leer los decimales y hay que saber leer decimales. Y si no te acuerdas de eso, de matemática básica, bueno, tienes que repasarlo. Mientras que en Bitcoin es sencillo, es 1 a 1. Si tenemos Bitcoin 22.300 y sube a los 22.400, perfecto, Bitcoin subió 100 pips. Así de sencillo. Y de esta manera es que nosotros determinamos el pips. Si aparte de este mercado que estamos estudiando, quieres analizar otros mercados, quieres estudiar otros mercados o quieres operar en otro tipo de mercados, pues puedes tenerte la libertad de investigar un poco más acerca de si tienes un mercado diferente, evaluar cuál es el pips, cuál es la unidad que representa ese cambio o esa variación que medimos nosotros en el mercado. En esta clase me enfoqué en hablar más que todo acerca de los que más utilizan, de los mercados que más trabajamos y los que más operamos. Pero de todas formas, si tú quieres averiguar sobre otros mercados, por ejemplo en el mercado de acciones, mercado de los índices, pues tienes a disposición el internet y ahí puedes ya evaluar específicamente, mira, cuál es el pips en el índice, en los índices que existen, o cuál es el valor del pips, o cuál es la unidad de medida en el caso de las acciones. Puedes buscarlo en los gráficos, pero en este momento solamente me quise enfocar en los mercados que más operamos y en los cuales más tenemos interacción en el mercado. Seguido a esto, viene una información de bastante utilidad y que es muy importante para nosotros los traders. Ya sabemos cómo leer el pips o cómo determinar el pips, la unidad de medida con que nosotros podemos saber cuánto subió o cuánto disminuyó un activo. Ya tenemos eso claro. Ahora el siguiente paso era darle un valor a ese pips, darle un precio. Y ese valor es lo que transformamos en dinero. Ese valor o esa expresión del costo que nosotros le vamos a dar al pips es lo que se conoce como lotaje. Acompañado a esto, establecieron un valor estándar para poder determinar cuánto transformado en dinero va a representar ese pips. El primer valor estándar que se conoce es el lote. Y un lote representa a 100,000 unidades, por ejemplo, en el caso de los pares, del par de divisas o de los pares que hemos hablado anteriormente,
representa a 100.000 unidades de la divisa cotizada en un par. Por ejemplo, si tenemos el euro USD, sabemos que la divisa cotizada es el USD. Por lo tanto, un lote representa 10.000 unidades de USD o 10.000 USD. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que es un lote en términos general. Acompañado del lote tenemos el término de llamado mini lote y micro lote, que son simplemente expresiones más pequeñas del lote. Un lote son 100.000, un mini lote son 10.000 y un micro lote son 1.000. Simplemente es una expresión más pequeña del término lote. Pero no nos vamos a enredar tanto con si es lote, micro lote o mini lote, sino nos vamos a enfocar en cómo lo expresamos a la hora de hacer trading, que realmente nosotros lo expresamos en términos de lote. Ahora bien, este lote, cuando lo llevamos a valor monetario, hay una conversión que tenemos que aplicar. Aquí se aplicamos una ecuación matemática y es la que se conoce como lotaje. Ya darle el valor en dinero de ese lote que estamos analizando o el valor del pips. Entonces, la ecuación para medir el lote es la que acabo de mostrarle en pantalla. La ecuación para lotaje representaría el número de lotes que vamos a colocar en la operación, que vamos a designar o que con la cual vamos a operar, multiplicado por la equivalencia, que son 100.000 unidades. Como podemos ver en la ecuación, un lote son 100.000 unidades, por el valor en pips. Es lo que se le añade a esta ecuación. Por ejemplo, aquellas monedas donde tenemos 4 decimales, porque el valor del pips es 0,0001, que es el cuarto decimal, es donde hemos expresado el pips. Y de esta manera, con esta ecuación, es que determinamos el valor del lotaje. Y es lo que nos dice cuánto es el valor del pips para la moneda en cuestión. Por ejemplo, ahora le estoy mostrando un cuadro donde podemos determinar cuánto es el valor de un pips para los diferentes pares de divisa. Si aplicamos la ecuación matemática que estamos hablando, por ejemplo, si utilizamos el par euro-USD, comenzamos según la fórmula, pondríamos un lote, que es la referencia que estamos obteniendo, un lote por 10.000, que son 100.000 unidades, que es lo que representa un lote, por el valor del pips. Ahora bien, recordemos que el valor del pips va a variar dependiendo del par de divisas. Si utilizamos el euro USD, que tiene 4 decimales, entonces sería multiplicado por 0,0001, como lo podemos ver en la tabla. Si metemos esa ecuación en la calculadora, nos va a dar un valor de 10. Ese 10 va a ser en base, como ya dijimos, de la divisa cotizada. En este caso va a ser la última que aparece en el par de divisas. Euro-USD, entonces el valor que nos va a dar va a ser en referencia al USD, que es el último valor que vemos en el par de divisas. Entonces, esos 10 USD quiere decir que por cada pips, si nosotros operamos a un lote, en cada pips va a valer $10. Por lo tanto, si yo tengo una operativa de euro-USD y me dice que el valor del euro-USD está en 1.02350 y yo la opero a un lote 1.02350, si el precio sube a 1.02351, entonces ya yo me ganaría 10 pips si se fue a favor de mi mente, si yo dije que iba a subir. Si sube a 1.02652, entonces ya estoy ganando 2 pips, que serían $20. Y así sucesivamente. Lo mismo pasa en caso contrario. Si el precio se va en mi contra, eso es lo que yo voy a perder. Entonces, quien me dice a mí cuánto gano, cuánto pierdo, es el valor que yo le doy al pips. Es el lotaje que yo estoy asignando. Siguiendo esa misma idea, también vemos en la pantalla el ejemplo del GBP-USD. Si vamos viendo GBP-USD, si queremos calcular el valor de un lote, sería un lote multiplicado por 100.000 multiplicado por el pips. GBP-USD también es una divisa de 4 decimales, por lo tanto nos va a dar 10. Ahora, 10 ¿qué? Nos vamos al par. Va a ser siempre el último, la divisa cotizada, el último que vemos en el par.
GBP/USD, entonces son 10 dólares. El PIPS va a valer 10 dólares. ¿Qué pasa con el caso del USD/JPY? El USD/JPY, si yo quiero saber el valor de un lote, aplicamos la misma ecuación. Sería 1, que es el lote, por 100.000, que son las unidades, por, ahora estamos hablando del yen. El yen, su par de divisas son 2 decimales. Por lo tanto, esos dos lo vamos a multiplicar. En vez de 0.001, como en el caso de la otra divisa, sería 0.001. Como podemos ver en la tabla, que ahí expresamos cuál es el PIPS en el caso del par de divisa USD/JPY. Y esto nos da que son 1000. ¿Pero 1000 qué? Recordemos, es el último que aparece en el par de divisas. Sería 1000 yen japonés. Si estamos en el par USD-CAD o dólar respecto al dólar canadiense USD-CAD, entonces sería, fíjense que está dándonos casi los mismos valores. Sería 1 por 100.000 por 0.0001 y nos vuelve a dar 10. ¿Pero 10 qué? Vamos al par de divisa USD-CAD. Entonces son 10 dólares canadienses en este caso. Y así podemos seguir comparando con la tabla que está enunciada en pantalla. La misma ecuación la aplicamos y nos va a dar ese valor. Y de esa manera sacamos el lotaje. Como podemos notar, a veces es un poco engorroso ponernos a sacar el cálculo de cada una del par de divisas, cuánto es el valor del PIPS. Entonces lo primero que nosotros hacemos, la manera que nosotros lo vemos más rápido, es a través de las equivalencias que existen. Si podemos notar, cuando les di ahorita el ejemplo, se pudieron percatar que casi todas las cálculos dan lo mismo. Dan casi todo lo mismo. Dan casi el mismo valor. En el caso de todas las divisas que manejan 4 decimales, siempre el resultado de un lote es igual a 10. Ya 10 de la moneda base. 10 dólares, 10 dólares canadienses, 10 libras esterlinas, en fin, va a ser en función de la divisa cotizada. Pero siempre da 10. Y en el caso de los que vienen acompañados con el yen, siempre da 1000 yenes. Entonces, viendo este comportamiento particular, entonces lo primero que nosotros hacemos es equivalencia. Nosotros vemos precios en equivalencia automático. Ya sabemos cuánto vale un lote. Cuando nosotros vamos a operar, ya nosotros decimos, mira, un lote equivale a 10 de la divisa. Acompañado de eso tenemos las otras unidades que yo les indiqué. ¿Sabes que le dije que estaba mi lote y el microlote? Sencillamente, familia, para que lo sepan, cuando ustedes van por ejemplo, en la plataforma de MetaTrader, que es donde podemos trabajar con lotaje, ustedes cuando van a poner una operativa, ustedes tienen que decirle con cuánto lote van a trabajar, con qué lotaje. Entonces ya ustedes saben que si ponen un lote, en el lotaje ponen 1, ya saben que el PIPS va a ser aproximadamente 10 dólares. Ahora, si nosotros ponemos 0,1, ese 0,1 quiere decir que es un mini lote. Quiere decir que es un mini lote. Un mini lote es 0,1 lote, así de sencillo. Si yo meto eso en la ecuación que analizamos hace rato, entonces en vez de darnos 10, como ahora es multiplicado por 0,1, nos va a dar 1. Es decir, que ahora la unidad es 1 con un mini lote. Y con un microlote es 0,01 lote. Entonces meto eso en la ecuación, me da 0,01 por 10.000 por 0,0001. Entonces ya me va a dar 0,1. Y de esa manera es que nosotros rápido podemos calcular el valor del PIPS. Por ejemplo, si la divisa tiene el dólar de último, como el euro USD, o sea, yo tengo euro USD, yo sé que cuando yo opero euro USD, si yo opero el valor a un lote, quiere decir que el PIPS me va a valer 10 dólares. Si yo opero a 0,1, el PIPS me va a valer $1. Y si lo opero a 0,01, entonces el PIPS me va a valer 0,1. Y de esa manera yo determino qué valor le voy a dar al PIPS. Y así controlar cuánto gano o cuánto pierdo en una operativa según el lotaje con que manejo. Ahora bien, en el caso de los otros pares donde el dólar no es la divisa cotizada, no es la que nos aparece al final, entonces, para no enredarnos tanto, existe una calculadora de Forex
que es la que se encarga que de manera rápida te pueda dar cuánto vale el pips para ese par de divisas. Y ahora te voy a presentar la página, te la voy a dejar el enlace en la descripción de este video y allí te puedes dirigir y vas a notar que ahí puedes colocar el lote con que vas a trabajar. Si vas a trabajar con un lote, 2 lotes, 3 lotes, 0.01, 0.05, 0.6, según el lotaje con que vayas a trabajar, puedes colocar el par de divisas con el cual estás estudiando, el que vas a operar, si es el Euro JPY, si es el USD-CAD, si es un par de divisas donde la divisa cotizada no sea el dólar y quieres saber expresado en dólares cuánto te vale el pips, entonces tú te vas allí, coloca, mira, yo para un lote coloco mi par de divisas, el Euro JPY, y yo quiero que tú me digas cuánto vale el pips, pero expresado en dólares, porque la moneda que está en mi cuenta de trading es en dólares. Por lo tanto, yo quiero saber cuánto vale el pips en dólares para darle un valor. Y allí es donde ingresas, colocas esos datos y la calculadora de una vez te va a decir cuánto vale según ese lotaje, cuánto es el valor del pips expresado en dólares para ese par de divisas. Entonces eso ya nos facilita un poco el trabajo a la hora de hacer el cálculo. Porque si quieres hacerlo de manera manual, te tocaría primero hacer el cálculo que ya hicimos ahora. Por ejemplo, si tú vas a operar con 0.03 lote, entonces tienes que aplicar la ecuación. 0.03 lote por 100.000, que es la unidad de un lote, por 0, el que aplique, si son 4 decimales o son 2 decimales. Luego eso te lo va a dar en una unidad. Por ejemplo, si te lo da en yen japonés, luego ese valor que te da en yen japonés, tú lo tienes que transformar a dólares. Entonces tienes que buscar cuánto vale el yen japonés con respecto al dólar y hacer la transformación. Sea multiplicar o dividir según sea el caso. Entonces, si te gustan las matemáticas, puedes hacer ese ejercicio para que entiendas cómo es que se hace la conversión de dólar a yen y cómo es que nosotros tenemos el valor del pips de manera manual. Pero, como ya les mencioné, ya hay muchas herramientas que nos facilitan ese trabajo. Y por eso acá en la clase les voy a dejar esa herramienta. Los invito a que vayan a ella, no es difícil de usar, por eso no me fui a los gráficos, por eso no me fui a la pantalla a mostrárselo, porque es muy sencillo, es muy intuitivo. Usted entra, coloca cuánto es el lotaje que va a operar, 0,01, 0,05, o quiere hacer el ejercicio que hicimos ahorita, quiere saber el valor de un lote para cada uno de los pares de divisas. Bueno, pone un lote, par de divisas, y quiero que me lo expreses en dólares, y te va a decir cuánto es el valor del pips expresado en dólares para cada uno de estos pares de divisas. Y así poder saber el valor que nosotros le asignamos. De esta manera es que nosotros ganamos o perdemos dinero en el trading. Primeramente, vemos el recorrido que hizo el precio. A ese recorrido nosotros le damos un precio. Ese precio es el lotaje que nosotros asignamos. Y según ese movimiento, si se va a nuestro favor, por cada pips que suba, vamos a ganar según el lotaje que le asignamos. Si el precio se va en nuestra contra, vamos a perder esa cantidad de dinero según el lotaje que le asignamos. De esta forma es que nosotros ganamos y perdemos dinero en el trading, y de esta forma es que nosotros establecemos el valor del pips acompañado del lotaje. Y entonces estos términos son muy importantes comprender, porque ya ahora en las siguientes clases vamos ya a analizar cómo manejar esta información. Ahora sí, ya entendemos qué es el pips, ya entendemos qué es el lotaje, ya entendemos cómo se asignan los valores. Ahora viene la parte, la final, que es cómo determinar cuánto ganar, cuánto perder, cómo yo limito mis ganancias, cuánto sé que debo ganar, cuánto es lo correcto que se debe perder, cómo hacerlo de la manera correcta. Porque de esta manera, como le estoy explicando ahorita, tienen la información básica o superficial o por encima de cómo armar una operativa de compra o de venta, dándole un valor al pips, un valor a la divisa que estén operando. Pero ahora viene lo otro, que cómo hacerlo de la manera correcta, cómo hacerlo de la manera que realmente nos puede permitir durar en el trading a través del tiempo. Esto va a ser algo que vamos a analizar en las siguientes clases. Por ahora, la clase de hoy queda hasta aquí. Recuerda que si te gustó la información que te estamos brindando, dale like, suscríbete al canal para que te sigan llegando las notificaciones de las próximas clases que se vienen, porque todavía no hemos terminado, todavía seguimos estudiando. Así que suscríbete al canal para que así puedas
enterarte de las próximas clases que tengamos y de los próximos anuncios que vamos suministrando e información de valor que le vamos a estar entregando a ustedes. Y si tienes personas que le interesa, que les gustaría aprender del mundo del trading, compártela. Las clases son gratuitas, ¿no? Las puedes compartir con otros y así también se puedan beneficiar de este curso que estamos elaborando. Entonces, sin más nada que añadirles, se despide de ustedes, TJ Master.